Videos de protestas masivas que vimos este fin de semana, no nada más en Chicago. Esas que acaban de haber son de Washington precisamente ayer, muy, muy recientes, más por supuesto todas las demás protestas que están saliendo en estos días y los abucheos sobre todo a Donald Trump, que no son abucheos menores, que estamos viendo cómo este problema, porque es un problema ya el que tiene Trump, está estallando en todo Estados Unidos. Ya estamos hablando de un problema que está en todo el país pidiendo la renuncia de Donald Trump. No es ya una cosa local, que solamente se dé en Los Ángeles o en Washington, sino que ya estamos viendo que se está convirtiendo en un conflicto nacional. E incluso la propia, fíjense nada más en esto, hasta la Asociación de Tenis de Estados Unidos tuvo que sacar un comunicado a los medios estadounidenses. Fíjense nada más, pidiéndoles por favor, y sacaron la instrucción de no mostrar las reacciones del público hacia el presidente de los Estados Unidos en el US Open. ¿Pueden ustedes creer esto? Ahí están viendo también algunas de las escenas de las protestas que se vieron en Chicago este fin de semana, pero contrastan también mucho con lo que vimos no nada más en Washington, D.C., sino en el US Open, en donde pues era un requisito prácticamente pues no abuchear al presidente Donald Trump, porque pues de entrada ya estábamos viendo una reacción en cadena en donde en ningún lugar cabe el presidente de los Estados Unidos pues sin que salga corriendo. Prohibieron en el US Open enseñar carteles que de alguna manera transmitieran protestas al presidente de los Estados Unidos. Imagínense cuál será el nivel de hartazgo, amigos, de los estadounidenses, que incluso cuando vas a un partido de tenis, en lo último que te quieres acordar, pues es del presidente de los Estados Unidos, pero ahora ya estamos viendo cómo básicamente están utilizando cualquier espacio que tengan disponible para protestar. La inconformidad es tan grande que obviamente pues usan cualquier oportunidad. Miren, déjenme mostrarles algunas de las fuentes, por supuesto. Déjenme, se las pongo por aquí, en donde no nada más es el tema de las protestas de Chicago o de Washington. Ahí lo tienen ustedes. En el US Open, porque como iba a ir el señor Donald Trump y no querían molestarlo con lo que ya saben que es un impresentable, que en donde se presenta lo abuchean, tuvieron que, como en una buena dictadura, como en cualquier régimen, pues tuvieron que salir a prohibir, a censurar las protestas contra el presidente. Es algo que no se había visto, pero que también demuestra que Trump tiene pánico a salir en la pantalla. Y mientras esto pasa, pues, ¿qué estaba sucediendo? En Washington, D.C., salían miles de personas a las calles, pero lo decíamos también y les mostramos las imágenes este fin de semana, lo mismo en Washington que en Chicago, en muchísimas ciudades de todo Estados Unidos, para gritarle pues que renuncie, que no están viviendo ya en una democracia, que los estadounidenses son víctimas de una ocupación. El sábado comenzamos con lo de las protestas en Washington, el fin de semana estuvimos viendo también ayer domingo Chicago de nuevo, lo de Washington, que fue una de las mayores movilizaciones, por cierto, que se ha visto en los últimos años. Llevaban pancartas que decía "We are all DC", "End the occupation". Por eso cuando yo les digo que viven en una ocupación, no es solamente mi criterio, sino que simplemente estoy pues transmitiendo lo que los estadounidenses están diciendo, que llenaron avenidas, llenaron plazas, llenaron iglesias, llenaron parques, hicieron sonar incluso las campanas desde los templos. Increíble que en las imágenes de introducción que ustedes vieron se veía demasiado cartel, lo mismo en inglés que en español. ¿Cuán grande es la comunidad hispana de los Estados Unidos a la que Trump ha menospreciado? Es que estamos hablando de 45 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación, es decir, algunos inmigrantes de Estados Unidos, otros nacidos en territorio estadounidense por primera o segunda generación. Entonces,
Imagínense nada más el poder que tiene la comunidad hispana que se sintió este fin de semana, ¿eh? Y para las pulgas de Donald Trump, ver esta realidad en donde de esos miles y miles que salen a protestar, lo mismo hay pancartas en inglés que en español, que se quejan, por supuesto, de ese abuso brutal que ustedes están viendo que Trump ha puesto en las calles bajo su administración, echándoles a la policía y al ejército a los estadounidenses, pero también de los abusos de ICE y de la represión que tiene Estados Unidos a los medios independientes, que es una cosa brutal. Es una actividad peligrosa incluso para muchos ejercer el periodismo en Estados Unidos por la represión del régimen de Trump y la agenda autoritaria que tiene. Lo más importante, amigos, es de alguna manera ver cómo esto ya está estallando. Y cuando digo represión a los medios de comunicación, no solamente me refiero a amenazas, me refiero a la censura, me refiero también a las amenazas de mandar a esas personas que se expresan libremente a la cárcel, demandarlos incluso con multas multimillonarias si hablan mal de Melania Trump o de Donald Trump. Pero lo que más le dolió de alguna manera al régimen de Trump no fue el tamaño de las protestas que vimos este fin de semana, ¿eh? Lo que le dolió es que no pudieron taparlas. Incluso con toda la censura televisiva, incluso pidiéndole a los asistentes del US Open que pues no protestaran, por favor, que no hicieran enojar al presidente Trump, pues ni con todo eso pudieron frenar las protestas, porque la gente no tolera verlo. Miren, hablábamos de eso precisamente el sábado cuando Trump decidió aparecer en la final del US Open, pues sabía que lo iban a abuchear, porque el lugar al que se presenta ya sabe que no es querido, y mucho menos en los Estados Unidos. Ya de alguna manera habíamos visto que esto pasaba en otros lados, lo mismo en partidos de fútbol, etc. Entonces ahora ya tiene este plan armado de exigirle a los organizadores de los eventos a los que va que es prácticamente un delito protestar. No quiere que le silben, no quiere que lo abuchen. Para su triste realidad, esto le pasa cuando va a estadios de fútbol, a combates de la UFC, a mítines masivos, donde quiera que haya estadounidenses concentrados, sale abucheado. Nada más que la diferencia es que ahora pues decidió que eso no va a salir en televisión. Y censuran esas imágenes. Les pidieron a todos los medios de comunicación estadounidenses, así tal cual como buena dictadura, que se abstengan de mostrar reacciones del público ante la presencia del presidente. ¿A qué reacciones creen ustedes que se refieren? ¿Qué quiere decir la Casa Blanca cuando dice absténganse de mostrar reacciones del presidente, hacia su presencia? Bueno, pues uno esperaría, oye, si se va a presentar el Salvador de América, como él dice, porque América es un continente, pero él dice que es el Salvador de América, pues uno esperaría que lo vitoreen, ¿no? Aplausos, ovaciones de pie. Miren, si eso pasara, Trump ordenaría que lo pusieran en todas las pantallas, incluso del Times Square. No, cuando se refiere a presencias, a las reacciones a la presencia del presidente, se refiere a los abucheos. Eso incluso lo firmó la USTA. Lo acataron muchísimos canales, ¿eh? Ese es el tipo de control mediático que uno sabe que suceden en las dictaduras, en los regímenes autoritarios. Y está pasando en Estados Unidos, con el régimen de Trump. En un país pues, que se jacta de la libertad de expresión, miren en lo que ha convertido Trump incluso a la televisión estadounidense, intentando silenciar lo que no se puede tapar con un dedo. Abucheos en Nueva York, en Chicago, que se está desatando una verdadera tormenta. Las marchas, amigos, que pues son por supuesto numerosas, que ya no las puede contener. Y como sabe precisamente que no las puede contener, pues entonces, ¿cuál es su salida más próxima? Pues por supuesto, ordenarle a los medios de comunicación que ya no transmitan estas imágenes porque pues obviamente le da vergüenza. Esa es la realidad. Y que no estamos hablando, amigos, déjenme ponerles también otra cosa que a mí me parece que no es menor y de lo que hay que hablar.
porque esto está sucediendo justo en estos momentos en los que estamos hablando y que nosotros pensábamos que, bueno, de alguna manera los datos que nos habían dado otra vez nos quisieron meter un golazo con el reporte de empleos de Estados Unidos, que yo les hablaba de eso este fin de semana y que esto demuestra cuán difícil es la situación en Estados Unidos. Esta es la razón también por la que se está movilizando muchísimo estadounidense. Por cierto, antes de hablar de esto, algunos incluso se movilizaron a la base naval, donde se sospecha que el gobierno de Trump está montando un nuevo centro de operaciones de ICE. Y esto es gravísimo, amigos. Imagínense un centro de detención de inmigrantes adentro de una base naval. ¿Qué tipo de estrategia tan perversa sería poner centros de detención migratoria adentro de las bases militares estadounidenses? Eso es algo que ni siquiera es legal, pero pues que ya lo está usando como una excusa para desplegar a los marines en lo que él llama misiones de pacificación, como si Trump fuera un pacificador. Primero prende el fuego y luego se ofrece a apagarlo. Es decir, militarizar, que ese es el objetivo final de Trump, cualquier ciudad, pero sobre todo las ciudades hispanas o las ciudades con inmigrantes, bajo pretexto de controlar el caos que él mismo genera. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mientras se burla, por cierto, de todo Estados Unidos, desde los jardines de la Casa Blanca, y pues el mismo día, por cierto, en que estaban estallando las protestas, Trump se dio el lujo de organizar una fiestecita privada en lo que antes era lo que se conoce como el Jardín de las Rosas Presidenciales. Pues ahí lo cubrieron con pasto, con cemento, le valió, le pusieron carpas encima, catering, lo rebautizaron como el Rose Garden Club. Imagínense nada más, como si fuera un congal. Ahora dice que es un club exclusivo prácticamente para su círculo de aliados políticos y donadores millonarios de MAGA. Y si le donas a su campaña y eres bastante generoso, pues tienes el privilegio de ir al congal que Trump acaba de armar en la Casa Blanca. Por supuesto que es una falta de respeto, amigos. Les decía yo de estos datos de empleo, por cierto, que aquí está. Esta no es una publicación mexicana, ni rusa, ni china, para que ustedes vean nada más de lo que estamos hablando, que esta nota es del CBS News. Ustedes la pueden ir a verificar, si la buscan en estos momentos, ahí está, que ya son datos oficiales de que el empleo está demostrando que lo único que se crearon, que es alarmante, solamente 22,000 nuevos empleos en el mes de agosto. Habían dicho que eran 44,000. Mentiras. Los datos oficiales ya muestran que en Estados Unidos solo se crearon 22,000 nuevos empleos acumulados. Es el peor resultado que se ha visto desde la pandemia, Pero claro, a Trump no le importa porque pues, él no gobierna para la gente, él gobierna para sí mismo y para su círculo de donantes que le den dinero para hacer negocios. Y mientras, pues la economía de los Estados Unidos, pues ahí lo tienen. Está entrando en una zona de desastre. Y Donald Trump lo sigue maquillando con frases ridículas como que viven en la Golden Age, en la Edad Dorada, mientras Estados Unidos pierde decenas de miles de empleos. Esa es la realidad. Mientras los jóvenes estadounidenses no encuentran trabajo, los precios en donde ustedes vayan, en la tiendita de la esquina, en el Walmart, en Costco, donde sea, en el estado de los Estados Unidos que ustedes me digan, los precios no paran de subir. Y la vivienda se está volviendo inalcanzable para la mayoría del estadounidense. ¿Por qué es importante decirlo? Porque uno pensaría que estos son daños colaterales que están pasando aquí en Canadá por las políticas tarifarias de Trump. Pero bueno, pues uno diría, a nosotros nos está yendo muy mal y a Estados Unidos les está yendo muy bien. No, le está yendo muy mal a todos. O al menos a toda la clase media y baja, no a los súper ricos, ¿verdad? Y mientras Trump está tapando el sol con un dedo, o eso intenta, prácticamente censurando las protestas. Pero también desviando la atención. Ahora ya sacó amenazas de guerra interna en contra de sus propios estados. Ya no le basta el discurso de invadir América Latina, ahora también va a invadir otros estados de los Estados Unidos. El viernes pasado incluso el Departamento del Trabajo
soltó este dato que yo les digo, que, a ver, esto, amigos, en cualquier régimen democrático, pues hubiera provocado una crisis política. ¿Pueden ustedes creer que en Estados Unidos se crearon solo 22,000 empleos en todo agosto? ¿22,000? O sea, amigos, para ponerlo en una perspectiva, fíjense nada más, en condiciones normales, la economía de los Estados Unidos debería de estar generando al menos entre 150,000 y 200,000 empleos. Bueno, de esos 150,000 a 200,000 empleos que antes de que llegara Trump, incluso hasta con Biden se creaban, y eso ya es mucho decir, esa generación de empleos mensuales que se necesita para seguir el ritmo de crecimiento poblacional. Porque imagínense, este año, por ejemplo, ¿cuántas personas se gradúan de la high school, de las universidades? ¿Cuántos muchachitos se integran al mercado laboral? O esa es su intención. Pero cuando solo se generan 22,000 empleos, pues esos muchachitos no tienen que hacer. Todo ese crecimiento poblacional pues se encuentra desempleado. Más el adulto que ya de por sí lo corrieron de su trabajo gracias a las tarifas de Trump. ¿Qué es esto? Pues es una señal de estancamiento. Pero lo más grave, amigos, no nada más es el número bruto de los 22,000 empleos. Lo más grave y lo que realmente enciende las alarmas, pues es el tipo de empleos que se está perdiendo. Porque según los datos oficiales, resulta que se han perdido, no solamente no se han generado empleos, más que 22,000. Ahora, hablemos más allá de esto, porque esto tiene dos aristas muy preocupantes, ¿eh? Una arista es el grave tema de que solo se generaron 22,000 empleos cuando tuvo que haberse generado al menos 200,000. Eso es como decimos en Alvarado, eso es un pedote. Pero el segundo problema más grande, amigos, es la cantidad de empleos que se han perdido. Estamos hablando de más de 78,000 empleos manufactureros que se han perdido desde que llegó Trump a la Casa Blanca. De esos, resulta que 40,000 desaparecieron justo después de lo que Trump llamó el Liberation Day, que lo vendió como la gran salvación para Estados Unidos, que supuestamente ya había salvado a la economía. ¿Liberación de qué? A ver si lo que provocaron fue una liquidación masiva de empleados estadounidenses. Los corrieron por montones. Son cifras que incluso ya salió a confirmar la Oficina de Estadísticas Laborales. La saca también Reuters, la saca CBS. Ahí la pueden ustedes revisar porque hay muchísimas fuentes, digo, muchísimas, porque esto ya es oficial. Bueno, ahora asumen que el desempleo juvenil, o sea, precisamente de lo que estamos hablando, que son todas las personas menores de 25 años que ya salen de la high school, ya no se integran a un college o una universidad, ya van al mercado laboral, o el que sí egresó del college o de la universidad y ahora sí ya está listo para buscar trabajo y no encuentra. Según las estadísticas, los menores de 25 años en Estados Unidos, el desempleo está en 10.5%, sobre todo entre la comunidad afroamericana. Y el desempleo general está en 7.5%. 7.5, amigos, es una de las cifras más altas que se ha vivido. ¿De qué nos está hablando esto? Pues que no solamente hay un estancamiento, sino que además hay una desigualdad brutal en uno de los regímenes más racistas que ha tenido Estados Unidos, que es el de Trump. Y esos niveles, amigos, estamos hablando de tasas de desempleo estructural, no estamos hablando de algo coyuntural. Y mientras eso pasa, pues Trump y su gente siguen en la Casa Blanca, en su fantasía de ensueño, donde según Donald Trump o el discurso que ni él mismo se cree, pues Estados Unidos está really hot, dice que está en su mejor momento, mejor que nunca, convirtiendo el jardín de rosas presidencial en un congal de la Casa Blanca, ahora con concreto y sillas lunch, en donde si le donas dinero al movimiento MAGA, pues entonces te van a invitar al Rose Garden Club. Lo inauguraron con cenas privadas para legisladores republicanos, con gente que dona, por supuesto, mucho dinero al movimiento MAGA. Y la manera en la que está prostituyendo la Casa Blanca, amigos, pues literalmente pues es una prostitución política. A mí me parece que es
por demás grotesco, sobre todo porque embarra al mundo entero. Dijeras, pues bueno, es su Casa Blanca, ¿yo qué? No, esto afecta a las cadenas de suministro global. Esto afecta a la economía mundial. Si tú vives en México, en Canadá, en Colombia, donde vivamos. Ahora, que lo hablábamos este fin de semana también, el tema de la vivienda en Estados Unidos está colapsando de una manera brutal. Obviamente, si hay desempleo, pues ¿quién va a comprar una casa? Incluso el que la tiene hasta la pierde sin un trabajo. ¿Cómo va a pagar la hipoteca? Y eso ya se vio en los informes también de los inventarios de casas en venta. Justo me decía Alba este sábado, ¿no? Estaba leyendo ella un artículo en donde se decía que la cantidad de propiedades disponibles en Estados Unidos pues ya es mucho más grande que la demanda de casas. O sea, hay muchas casas en Estados Unidos y nadie las quiere comprar. Bueno, no es que no quieran, es que no pueden pagarlas. ¿Por qué? Pues porque las tasas hipotecarias siguen en niveles altísimos y los precios no bajan. Y Trump le echa la culpa a la Fed. Pero la Fed no puede bajar las tasas de interés artificialmente si la economía está mal. Las tasas de interés son un síntoma de la economía. Si bajan las tasas de interés, ¿saben qué va a pasar? Lo mismo que pasó cuando la burbuja inmobiliaria del 2009 con Barack Obama. La Fed lo sabe, la Reserva Federal lo sabe. Y no nada más va a estar el tema de la vivienda, va a estar el tema de la deuda per cápita, que va a ser impagable. Simplemente es pan para hoy, hambre para mañana. Ya salió incluso la Asociación Nacional de Realtors, que dijo que Estados Unidos está en el punto más bajo de, así lo nombró, asequibilidad de vivienda, desde que existen todos los registros modernos. O sea, nunca en la historia de los Estados Unidos había estado el mercado inmobiliario tan bajo. Ni siquiera cuando la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008 estaban como hoy. Imagínense nada más. Lo confirma incluso hasta el Wall Street Journal. Lo sacó Bloomberg este fin de semana. Por supuesto, la Fed lo había dicho desde antes. Y encima el tema inflacionario. Todos los discursos suenan muy bonitos en boca de Trump. Pero cuando vas al súper y ves que esos precios en el Walmart no coinciden con las palabras de lo que dijo Trump y que todo sigue subiendo, es sobre todo lo que tiene que ver con productos básicos, el pan, los huevos, el aceite, la leche, que hay familias que están gastando $300 o $500 más de lo que antes pagaban por comprar lo mismo, por los aranceles, por los tarifazos. Pero Trump dice que no hay inflación. Él dice que ya se acabó, que ahora es la edad dorada de los Estados Unidos. ¿En qué mundo vive? Y por supuesto, esa es la razón por la que vemos estas protestas masivas. Esa es la razón por la que Trump se ha vuelto un impresentable, que incluso hasta en el US Open lo abuchean y tiene que mandar a silenciar esto y pedirles a los que compran un boleto para el US Open que por favor cuando salga el presidente no le recuerden a sus ancestros. Y también le piden a las televisoras pues que no transmitan los momentos en los que hay las reacciones al presidente. O sea, cuando lo abuchean, cuando le mientan hasta el abuelo. Esto no es normal, amigos. El presidente que se quiso vender como un hombre fuerte, hoy está más asustado que un conejito. Y esa frase que se volvió viral incluso en medios como ABC o Euronews o Fox Chicago, en donde pues sale incluso a decir que lo que está haciendo Trump no tiene precedentes en democracia moderna, que estamos viendo una mezcla de colapso económico, pero también, y yo creo que es lo más importante, censura, militarización de los Estados Unidos, una crisis por donde mires en lo económico, en lo geopolítico, en lo social. Esas, amigos, son señales no nada más de recesión, de un colapso, ¿eh? El empleo industrial que se está evaporando, desigualdad que es todavía peor que antes, los mercados que están congelados en los mercados de viviendas, ¿no? Que los alimentos se están volviendo cada vez un lujo. Decíamos el otro día, según estadísticas que mostrábamos y informes oficiales, que el 40% en promedio han subido las verduras, un 40% en la administración de Trump. Entonces, lo que te quiero decir es que una lechuga que costaba $1 cuando en diciembre apenas llega Trump, unos meses después está a 1.40. Ya ni te cuento la carne. Eso ya es una cosa de ricos. En fin, amigos, es
increíble a lo que hemos llegado. Increíble. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Dice Emanuel, las tortillas valen a $4 el kilo, donde yo vivo. $4, mi querido amigo, supongo, ¿no? Díganme más o menos si para mí $4 se me haría un regalo aquí en Canadá, porque como no hay mucha comunidad hispana, las únicas tortillas que te venden aquí, cuando las encuentras, son 10 tortillas y me parece que están a, sí, $4 canadienses. O las más baratas te las encontrarás en $2.50 de harina chiquititas. 10 tortillas. Fíjate nada más lo que dice Ceci. La lechuga está a $3.45. ¿Cómo puede una lechuga costar $3.45? Amigos, imagínense, les estoy diciendo, ¿cómo puede una lechuga costar 70 pesos mexicanos? No, hombre, en México te sirven la ensalada completa. Como dice Sabino Músico, ser vegano ya es una moda. $4, dice. $4. Les digo, eso es una verdadera locura. Y esto, amigos, apenas empieza porque le faltan 3 años y medio a este tipo. Así que si ustedes quieren enterarse de lo que hoy los medios censuran por órdenes de Trump, no nada más el US Open, sino todo el desastre que tiene, pues suscríbanse al canal porque aquí estamos hablando de eso todos los días, de lo que los medios de comunicación no nos quieren contar. Nos vemos en el siguiente en vivo.